Correcto, bien, bien. Entonces, hay que ponerle un freno al desorden, a la anarquía, ¿correcto? O a la división. Para empezar, les digo lo siguiente: no se ha hecho ninguna convocatoria para ninguna democracia participativa. Yo no la he redactado, yo no la he firmado. La única convocatoria por escrito es la que está en mi cuenta Facebook, pero yo no he dicho nunca democracia participativa, para empezar. Pero se agradece si se ha circulado ese tipo de buenas intenciones, porque tenemos que empezar por eso, porque todos aquí venimos con buenas intenciones de ir a buen puerto, ¿correcto? Entonces, por eso les decía, no es fácil hacer república, porque estamos acostumbrados a ser divididos y a dividir. Si mi idea no camina con la tuya, entonces yo me voy, yo me hago. Acaba de declarar Javier de Canseco en el diario, creo que por ahí debe tener el Hildebrand en sus 13, ahí está. ¿Qué declara el señor de Canseco? Casi a sus 70 años. He arado en el mar, prácticamente, es lo que ha dicho. Soy un izquierdista que ha fracasado. ¿Por qué? Por mis ideas tercas, dogmáticas, cerradas, de querer imponer tal y cual posición ideológica. Ese es un grave problema. Por eso lo que nos une a nosotros es el Perú, es la República, o sea, todos. Y si no queremos ser nosotros vigilantes de esta República en todo, entonces sigamos en nuestros partidos políticos peleándonos y llegando a la tumba, inclusive sin haber logrado, pero ni siquiera la revolución en fotografía. ¿Correcto? Entonces, hemos llegado a pintar canas muchos viendo precisamente eso. Divisiones ideológicas, que el imperialismo, que el capitalismo, que Mariatti. Oiga, hagamos algo concreto. Yo he visto mucho asambleísmo, 30 años. Y en las cuatro paredes he visto Che Guevara, he visto Fidel Castro, he visto, oiga, grandes revolucionarios en cuatro paredes. Pero cuando se le dice, hermano, hay que hacer una banderola como esa que está ahí, vámonos a Wilson, vamos a poner un billete. Ah, no, hermano, me voy al baño, ahorita vengo y nunca más regresa. ¡Fuera, revolucionario! Entonces a mí no me van a engañar con estas voces de afuera de este local, de aquellos que levantan la mano y son grandes oradores y grandes ideólogos. Por eso quiero las reuniones mensuales, para que vayamos ocultando las obras. Por eso el señor Odría decía, ¿no? ¿Qué decía Odría? Ay, el pueblo lo tiene aquí, metido en su cabeza. Y yo tengo el colegio Melitón Carvajal, y ahí hemos estudiado con Johnny López, obras concretas. Por eso el señor Odría decía, la democracia no se come. ¿Sí o no? No se come. De divisiones no vamos a sacar nada. Con cuestiones ideológicas vamos a salir peleados. Hagamos cosas concretas. Hagamos una banderola. Ese es un hecho concreto. Yo respeto a esos hermanos que ni siquiera han pedido la palabra, pero ahí está su obra concreta. Han puesto su platita, su tiempo, su dinero. Han caminado. Aquí están. Eso es lo que queremos. Basta de discursetes, basta de palabrería, basta de sinvergüenzas que hablan bonito. Yo soy el peor orador del mundo, porque yo no soy orador, yo simplemente soy analista político que hace periodismo a como puede en mi media lengua. Yo no soy orador, yo no vengo a encandilarlos a ustedes, a enamorarlos, que me aplaudan y me carguen el hombro para que me lleven al Congreso. Eso no me interesa. Me interesa son las obras concretas que hay que hacer para decirle a nuestros hijos, esto hicimos por la República. Por eso hay que formar comisiones concretas de trabajo para que el próximo mes no tengamos tantos ponentes que se pelean por exponer, no. ¿Qué hizo tal comisión? ¿Qué hizo la otra comisión? ¿Cómo vamos con el tema de los pensionistas? ¿Cómo vamos con el tema de educación? ¿Cómo va la comisión de justicia? ¿Cómo va la comisión de salud? Esos son temas concretos. ¿Cuánto necesitamos para sacar el aviso publicitario? Hay que romper en las redes, hay que entrar a YouTube, hay que sacar una hora más en otra radio. Esto es lo que hay que hacer. ¡Obras! Dejémonos de mucho floro o de poco floro.
hagamos algo concreto, porque si no nos vamos a salir divididos. Y aquí debemos salir al contrario, queriéndonos, amándonos, estimándonos como peruanos. Esa es la gran obra que quiere Jaime del Castillo. Yo por eso estoy criticando a la partidocracia, porque la partidocracia solo nos ha enseñado a dividir el país. Y los políticos son expertos en entrar en una asamblea y partirla en dos. Yo lo he hecho, porque yo he sido dirigente universitario, he sido secretario general del Comando Universitario de San Marcos, y ponía uno acá, otro allá, con pistola al cinto. Eso lo hacíamos cuando éramos estudiantes universitarios, y entrábamos a las asambleas a romperla cuando no teníamos mayoría. ¿Acaso no me las sé todas? Las conozco, sé cómo se hacen estas cosas. Por eso creo que aquí todos ustedes tienen un solo corazón, el tema del Perú. Tenemos que enfrentar a la corrupción, tenemos que enfrentar a las malas autoridades. Ya sabemos, ya se ha debatido mucho en el Perú. Ha debatido usted, compatriota, bastante. Frente y aportar la cantidad de plata mensual que podemos poner. Tenemos que tener un nombre, si no sé el nombre, ¿cómo va? Correcto, muy bien, muy bien. A ver, compatriotas. Doctor, buenas tardes. Compatriota, buenas tardes. Para mí es un honor, para mí prácticamente es lo más hermoso que tengo en mi vida cada vez, que por muy poco que seamos, pero tenemos el corazón demasiado inmenso y grande y abierto con el deseo de poder lograr nuestro propósito. Aquí algo nos une, doctor, es la idea y lo que le escuchamos cuando usted tiene su programa. Por eso es que estamos aquí, sino que es tanto la incomodidad de este traidor Ollanta la que nos incomoda, y cuando se trata de hacer algo como que nos levantamos y todos estamos en contra. Perfecto, pero cuidémonos que la política, o sea, el partido, como lo dice su palabra, está exactamente preparado para aplicar en los pueblos subdesarrollados como el Perú, para que entre nosotros nos ataquemos. Ese es el plan. Partido para intentar partido. Ese es el sistema capitalista. Entonces, doctor, no quiero dejar pasar por alto también. Yo soy de la idea que si existe un Dios, así los demás no creen que existe un Dios. Y porque existe un Dios en el que estoy aquí presente, con esa ideología divina, que es esa gran verdad, que es conciencia y transparencia, que ilumine el camino de justicia y libertad. Y necesitamos una labor, quiero avanzar un poco más, y necesitamos una labor de adoctrinamiento hacia los pueblos, la inclusión a través de los colegios, que es importantísimo para manifestar qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que hacer. Y es el adoctrinamiento, doctor, en los pueblos. Tenemos que prepararnos si queremos hacer algo, ir por encima y pisarle la cabeza al capitalismo, que nos tiene en esta forma, con tantos problemas muertos allí en Cajamarca y en muchos otros lugares de nuestro país, porque ellos quieren seguir enriqueciéndose y nosotros de rodillas. No, compatriota, discúlpenme la expresión, porque también a veces me siento un poquito sofocado porque me incomoda. Ya me voy por los 60 años y siempre también vivo escuchando, y cuando le digo vamos a hacer algo, ya no están. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero quiero terminar aquí, doctor. Tan solamente la línea revolucionaria socialista es la que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y que Dios me perdone si de repente exagero o me equivoco, que me perdone, porque yo creo que el primer socialista sobre la faz de la tierra fue Jesucristo. Porque si nosotros vamos a leer la teología, la Biblia, vamos a encontrar que dice que hay que vestir al desnudo, hay que dar que comer al hambriento y hay que dar sed al sediento. Lo vamos a encontrar en la línea capitalista. No, ellos quieren que nosotros estemos acabados. Pero sin embargo, por la línea socialista revolucionaria, ahí lo vamos a encontrar. ¡Viva Juan Velasco! ¡Viva! Lo que nos une es eso, señor. Nos une el ser tolerantes y respetuosos entre nosotros mismos, el querer una república digna y con justicia social. Creo que eso es fundamental, una república para las grandes mayorías. Yo creo que ese, por ejemplo, fue el sueño de Juan Velasco Alvarado, un humilde soldado, como lo fui yo en su momento, que vino prácticamente escondido en un barquito inclusive, de Piura a Lima, semanas sin comer y sin tomar agua,
para llegar a Lima, ser soldadito y luego oficial. Y luego tomó el poder. Disculpen la palabra, le llegó altamente las críticas, los envidiosos y los roñosos, y fue un líder porque unificó a las 3 fuerzas armadas, Marina, FAB, Ejército, para dar un golpe militar institucional. Nosotros aquí no estamos brindando loas a la dictadura ni a los regímenes autocráticos. Lo que queremos es república digna, con justicia social, al margen de Mariatti, ahí en la torre, respeto para las ideas de todos y cada uno de ustedes. Yo no puedo ponerme en un plan y decir, no, tu idea me gusta y la de otro no sirve. Oye, ¿para qué estoy acá entonces? Soy un facilitador que trata de ser lo más amplio y democrático y respetuoso con todo. ¿Qué hacer? Ese es el tema. ¿Qué hacer? Lo que te ha pasado a ti, igual lo he referido hace 30 años. Vamos a hacer algo ya, hermanito, pero en la asamblea, oradores de primera calidad. Termina la asamblea, no los viste nunca más. Dejaron divididos, dejaron todo destrozado y luego se van, jajajajaja. Yo soy un orador hábil, los engañé. Listo, no hacen nada. Entonces, creo que eso no nos debe pasar a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ya una propuesta interesante, el tema de medios. Tenemos la otra propuesta ya aprobada del pronunciamiento a Congo. Otra idea, a ver. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Jaime Castillo, doctor. Muy bien conocido por primera vez. Compañeros, la propuesta que yo tengo es aunarnos sobre el pedido que hizo sobre el problema de Conga, también por la educación que tenemos, más que nada, digamos, todas las cosas que uno ve en la calle, en la revista, los periódicos, realmente es una fuente de basura, que sin querer a veces nosotros siendo mayores lo estamos viendo. Bueno, pero lo que es más lamentable es que los jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos, se llenan de mucha porquería, y la verdad es que en eso los distraen, y esos jóvenes, ¿qué van a hacer más adelante? Yo quisiera, señor Rosario Castillo, que también se aúna ese pedido con la educación, no solamente de los periódicos, sino también de la televisión. Muchas gracias. Correcto. Entonces tenemos una propuesta que no solamente debería ser educación, sino también debemos tener el otro tema de salud, ¿no? Educación y salud. Entonces, la pregunta es, ¿quién se opone a que auscultemos el tema de salud y el tema de educación? Entonces va al planteamiento. Hay que tener una comisión o un encargado que ve el tema de educación, otro que ve el tema de salud, que son 2 pilares fundamentales que tienen que ver con el bienestar popular, más que todo, de la gran mayoría, ¿correcto? Ahora, tenemos esos planteamientos. Otro planteamiento más para entrar ya a mecánicas concretas de cómo hacer, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. A lo que yo quería referirme es algo de lo que de una u otra manera ya se ha expresado. Y específicamente hay algo que tenemos que tener presente. Y a esto es lo que podríamos aprovechar justamente para los medios de comunicación, que es la concientización. O sea, la conciencia cívica, la conciencia nacionalista, pero sin tener que confundir la línea a ser partidario de algún partido político. O sea, no mezclar nuestra voluntad, deseo con la política. Y de alguna forma nos va a distraer o nos va a llevar a la confrontación. Ahora, los que estamos acá presentes, verdaderamente, si tenemos conciencia propia de que lo que queremos hacer es no porque estoy en la línea de un partido político o porque creo en esta persona, porque para mí fue lo más justo. Entonces tenemos que deleitar, tenemos que ser más abiertos, tener más desprendimiento y ser más sensatos en lo que queremos lograr. Porque si entre nosotros mismos no logramos cohesionar nuestros criterios, nuestra opinión, al final no vamos a poder llegar a los demás. O sea, lo primero que debemos tener es conciencia, conciencia cívica, conciencia nacional, de lo que no tiene que ver nada con lo específico de la política. Tenemos que lograr, primeramente, las personas que me incluyo ya de por sí, vamos a participar en estos foros, seamos abiertos.
pero no pretender imponer ni que sea el criterio o la opinión propia la que tenga que prevalecer. Como decía, ¿no? Tenemos que tener mucha tolerancia, pero aprendamos nosotros mismos primero a ver si soy tolerante ante la diversidad de opiniones y criterios de los demás, porque de lo contrario vamos a tener mucha confrontación y además de eso mucha hipocresía, y a eso es lo que justamente tenemos que llevar las personas que estamos aquí, conscientes y responsables. Tenemos que demostrar la madurez que tenemos a través de los años, a través del trabajo, la experiencia y los diversos sucesos de los que hemos vivido nos debe llevar a ser sensatos en que sí queremos cambiar. Queremos cambiar, ¿qué cosa? No solamente el estatus social en que nosotros nos movemos, sino el contexto nacional, para que cuando tengamos que decidir a elegir, seamos responsables de saber que esa persona verdaderamente nos va a representar y que no se va a aprovechar del momento de innovación. Gracias. Muy bien, es el cambio de mentalidad pues, que hablamos en el mes pasado, ¿no? Si no cambiamos de mentalidad, estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Cuando ustedes vean las obras, 1, 2, 3, 4 y empiecen a sumar, ustedes mismos se van a identificar con ellos. Y se van a dar cuenta que lo más importante es hacer cosas, ¿no? Ahora, sigamos con esa mecánica. A ver, otra... Mira, yo creo que el momento es coyuntural. No sé si el 28 de agosto es un hecho cívico que casi nadie se lo toma en cuenta. Acá el militar, creo que más que nadie debe saber profundamente. La reincorporación de Tacna después de 50 años y 86 días. Tacna sufrió lo indecible durante 50 años, pero los 28 de agosto todos los años solitariamente los tacneños allá y el club de Tacna acá lo celebran como si fueran un arrimados, ignorados completamente. Yo he asistido muchas veces y se ve el fervor patriótico que los tacneños tienen, pero el resto del país completamente lo ignoran. ¿Por qué no hacemos una cosa concreta? Acá el compañero ha dicho de civismo, nacionalismo, demostremos. ¿Por qué en Lima no podemos acompañar a los tacneños? Porque son peruanos también. Y hagamos como ese rincón. Estoy viendo, yo vengo de la provincia de Barranca, he viajado 4 horas, lo veo a Jaime del Castillo por el internet, por YouTube, lo escucho también por internet. Interesante la propuesta. Yo creo que la finalidad de todo esto es conseguir una mejor calidad de vida para todos nosotros, para nuestra familia, para nuestro prójimo. Tenemos en las zonas rurales gente que en realidad pasa grandes dificultades y creo que las ideologías a esas personas poco le interesa saber o tener una mejor calidad de vida, que llegue la educación, que llegue la salud. En esos lugares se ve pues los niños que tienen problemas en la piel porque no hay agua, no hay desagüe, no llega el sistema de salud. En mi provincia, por ejemplo, a pesar de que es una provincia grande, no tenemos dermatólogos, no tenemos ciertos especialistas, no hay medicinas, en fin. ¿Por qué? Porque todo el dinero, el gran caudal de dinero que sale del gobierno, tanto al sector salud, de educación, se lo lleva a la corrupción. Los directores. Exacto, se lo llevan los directores a través del gobierno regional. Y en todo el país es increíble la cantidad de dinero, miles de millones de soles que se van para la corrupción a través de las municipalidades, etc. Entonces creo que una de las propuestas que yo traigo aquí sería fiscalizar ese dinero, porque es un gran caudal que se va realmente hacia otros fondos. Malversación, sobrevaloración de precios, compran cuadernos de mala calidad, compran medicinas de mala calidad, en fin, una serie de cosas. Creo que si no revisamos eso, el sistema de transparencia que hay en las páginas del Estado, el SEACE, el sistema de contrataciones del Estado, no aparece el proceso de contrataciones, de licitaciones, que por ley debería estar. De 2 años enteros, por ejemplo, el local de Barranca, donde entran cerca de 50 millones de soles anuales, en una provincia, 50 millones de soles anuales, y no se está dando
a conocer qué se está haciendo con ese dinero a través del sistema de contratación del Estado. Muy bien. Entonces, Jofré López es un periodista que, la verdad de las cosas, va a ser valiosísimo, trabaja en Barranca y lo veo muy activo denunciando la corrupción allá. Yo creo que es muy meritorio. Muy bien. Entonces, lo de descentralización me parece fabuloso, ¿no? Llevar foro republicano a los conos, ¿no? A los conos norte, sur, irnos a provincias, irnos con ustedes mismos, de repente alquilar un ómnibus y irnos, qué lindo, ¿no? Pasar por allá unas horas, qué lindo, a mí me emocionan esas cosas, ¿no? Entonces, ojalá. Al respecto, justamente quería darle una forma de opinión, un criterio, ¿no? Para poder hacer la difusión, lo ideal sería conformar ya sea un colectivo que justamente trate temas de diferente índole para así tener una idea concordada y poderlo difundir. Ahora, los presentes acá, exactamente, tenemos diversidad de ideas, criterio, opinión, pero tenemos que exactamente no amalgamarla en algo concreto. Hagamos para la próxima reunión una reunión que se trate exactamente de esto. ¿Qué tema podríamos llevar al cono norte, al cono sur, para poder exactamente llamar y difundir lo que se pretende hacer? Porque al final de cuentas el protagonismo puede ser de uno o de otro, pero no se llega a conformar una unidad, no se llega a transmitir de que no hay apetitos políticos, por decir. Entonces, yo creo que aquí deberíamos eso, ¿no? Primeramente tratar la próxima reunión temas puntuales de los cuales se pueda llevar ya sea a la radio o pedir reuniones en asociaciones, a través de las mismas clubes que pueden haber en las diversas localidades y así hacer una difusión masiva. Muy bien, un aplauso para el compatriota que va a subir. A ver, vamos a hacer la foto de rigor. Todos los presidentes, toda la coalición. Falta agricultura. Sí, falta de... Muy bien, estimados compatriotas. Bien, muchas gracias. Hay que reunirnos, hay que convocar, autoconvocarnos y seguir para adelante, ¿no? Compatriotas, entonces damos por terminada la reunión, así que les agradezco a ustedes y solamente decirles lo siguiente: hay que gritar bien fuerte: ¡viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva Dios! ¡Viva la República Peruana! Gracias. 15 de tiempo.